de 2024. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos? Hipólito Cruchaga se encuentra con nosotros, director regional del Instituto de Defensa Civil, aquí en La Libertad, y con él conversaremos en torno al tema. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos, muy amable por la invitación. Si algunas personas todavía tienen cierto escepticismo, incredulidad, no creen, dicen, no, siempre nos dicen que va a llover, pero nunca llueve, ¿cómo responderles en ese sentido? Bueno, en este momento en realidad estamos en pleno fenómeno del Niño, pero la afectación es atenuada porque estamos en invierno, ¿no? Pero la temperatura del mar está entre 3 y 4 grados por sobre el promedio que corresponde a estos meses. Estamos hablando de 22 grados, 22,5 llega. Nosotros con IMARPE todos los días recibimos el reporte, ¿no? Como es invierno no tenemos las condiciones, pero cuando llegue primavera y sobre todo en diciembre, cuando llegue el verano, vamos a sufrir las consecuencias de todas maneras de lluvias. ¿Por qué? Porque las aguas no están calientes solamente frente a la costa peruana o ecuatoriana, como alguna vez hemos llamado niño costero, ¿no? Sino que es un niño global, como bueno, siempre ha sido el niño global, pero en este caso las aguas del Pacífico Central están ya con 1 o 2 grados sobre el normal. Eso implica que para diciembre se va a tener una gran masa de agua caliente que va a golpear nuestras costas. Y la costa es la más perjudicada porque son ciudades que no están preparadas para lluvias. Entonces la lluvia nos golpea mucho porque la ciudad de la costa tienen características, por ejemplo, son ciudades planas. ¿No? Si llueve, rápidamente se empoza. Segundo lugar, la vivienda en la costa, por algún motivo nos hemos acostumbrado a que el techo sea plano. Es otro acumulador de agua, ¿no? En tercer lugar, debido a que la lluvia no son todos los años, y hablamos de autoridades de hace 40, 30 años, no se preocuparon por hacer el gran drenaje pluvial de la ciudad de la costa, ¿no? Entonces no tiene ni Piura, no tiene ni Chiclayo, ni nosotros, ¿no? Y es por eso que cuando llueve, si no hay drenaje, si la ciudad es plana y nosotros tenemos los techos planos, pues entenderás que prácticamente estamos con las variables ideales para que se acumule el agua, y eso es lo que nos hace tanto daño, ¿no? Ahora, entonces, de que las lluvias vienen de todas maneras y con una intensidad... Al momento, débil, puede llegar a moderada, pero en Defensa Civil somos extremistas, siempre trabajamos en la máxima escala, porque nadie puede... La hidrometeorología no es una ciencia exacta, ¿no? 2 más 2 es 4, no. Depende de los vientos, depende de la presión atmosférica, ¿no? Etcétera. Las corrientes que hay en el mar, inclusive, esas condiciones pueden variar. Entonces, ¿quién te dice que podría llegar a ser un extremo? Hemos leído informes extranjeras dicen que, o sea, justamente discrepan un poco de lo que dicen. Sí, justamente estaba leyendo las afectaciones que hay en países de Europa, y decía que va a ser uno de los niños más fuertes que se tienen recuerdo en la historia, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre trabajamos en el extremo. Podría ser un niño como el ciclón Yaku, con lluvias muy fuertes, pero no de un día o de 2 horas, ¿no? Sino van a estar en el periodo de tiempo, ¿no? Que es prácticamente todos los meses dura el verano. Y eso es lo que nos preocupa, porque no estando preparados vamos a tener que adecuar medidas de reducción del riesgo y también de preparación. Justamente en ese sentido nosotros hemos emitido en mayo, la quincena de mayo, un oficio hacia los alcaldes distritales, provinciales, y también al señor gobernador, y conjuntamente con un colegiado técnico habíamos preparado una serie de actividades y tareas que deberían hacer las municipalidades, que son 36 más o menos, que podrían ser más según la jurisdicción. Y eso es lo que se tiene que hacer. Antes de entrar a ese tema específico de qué hacer, primero hay que saber cómo estamos, ¿no? Y la situación, y tal vez, no quiero ser alarmista, pero sí realista, si con una lluvia de solo 3 horas y media, cuando vino el ciclón Yaku, se desbordaron las quebradas, inundó la ciudad, Huinchanzao, Laredo, en fin, fueron terriblemente afectadas. Se dañó el canal Chavimochi de la planta de agua potable, se tuvo que paralizar. O sea, tenemos muchas, o sea, con una lluvia de solo, reitero, 3 horas y media, muchos daños. Esto quiere decir que nuestra ciudad, definitivamente, nuestra provincia, no está preparada en lo mínimo para poder soportar lluvias
del calibre que se pronostica. ¿Esto es así? Efectivamente, la costa en general no está preparada, principalmente la costa norte, pero concretamente Trujillo tiene un adicional que le cruzan 3 quebradas muy grandes, ¿no? Porque si usted visita las quebradas, a veces uno cree que es como la sierra, que son angostas, ¿no? Usted ve la que está en el fondo, es enorme, es tanto o más ancha que el río Mocha inclusive, ¿no? Y una pendiente muy notoria. Entonces, eso hace que los daños a la ciudad pues sean también muy visibles, dado que, como le decía, siendo plana, no teniendo drenaje pluvial, no teniendo las capacidades que se necesitan, pues vamos a tener estas afectaciones. Puntos vulnerables, concreto. Por ejemplo, usted ya sabe, viene la lluvia, las quebradas se desbordan. ¿Cuáles son los puntos vulnerables que ya van a ser? Sobre eso yo le quería decir. Si Trujillo no hubiera tenido quebradas en este marzo, el 10 de marzo con el Yaku, igual hubiera sido afectado, porque llovió tanto en tan corto tiempo, 35 milímetros, que son 35 litros por metro cuadrado, o sea, es una cantidad enorme, 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 ¿no? Entonces, aún sin quebradas hubiéramos sido afectadas. Justamente como tenemos la ciudad plana, ese es un grave problema, ¿no? Pero adicionalmente se incrementaron el tema de las quebradas. Entonces, por eso es que no estando preparados, porque es la realidad. ¿Centro histórico? Nosotros, el centro histórico en realidad nos preocupa por la historia misma, pero hay una cantidad bastante puntual de personas. Pero hay distritos como La Esperanza, que ha sido seriamente afectada. Usted sabe que entre el Porvenir y Esperanza están los distritos más poblados de Trujillo, ¿no? Entonces han sido muy, muy afectados, ¿no? Víctor Larco, que es donde reside la mayor cantidad de agua, porque prácticamente va de manera natural hacia esa zona. Entonces, sí es que nos preocupemos ahora. Y decimos ahora, este oficio salió en mayo, porque las medidas no es para hacerlo en noviembre, diciembre, es ahora. Por ejemplo, ¿no? Ahí dice, recomienda comprar motobombas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahora, porque no solamente hay que hacer el proceso, ¿no? Y todo lo demás, sino que una vez que tiene la motobomba, lo que pasaba en Trujillo ese día, ¿no? Llegaron a motobombas y no sabían cómo usarlas, no sabían cómo prenderlas. No había la manguera, que el niple le falta. Eso es lo que pasó. Y entonces es bastante serio. Entonces hay cosas que se tienen que hacer desde ahora, ¿no? Hay algunas obras que se han recomendado, por ejemplo, elevar las veredas, hacer muretes, ¿no? Eso toma tiempo porque hay que presupuestar, hay que proponer, hay que capacitar. Entonces, en ese sentido, pues, es un oficio bastante completo, como le digo, no lo ha hecho solamente INDECI, sino un colegiado técnico como Colegio de Ingenieros, ha estado el gobierno regional, ha estado COFOPRI, ha estado INMARPE, ha estado INGEMET, ¿no? El ANA, ¿no? Que es la autoridad, como su nombre lo dice, ¿no? Para gestionar el tema de agua. Entonces, con ellos se ha hecho este tema, basándonos en la historia, basándonos en la experiencia y viendo la realidad concreta. Se habló de una ruta de agua también. La ruta del agua es un conocimiento que trajimos de Japón. En el 2018 estuvimos en Japón, donde se trata de canalizar en lo mejor posible el agua, porque ¿cuándo hace daño? Cuando el agua no tiene un lindero y pues la mina, ¿no? Y al final resultan inundadas zonas que ni siquiera debieron estar inundadas. Entonces, con esto lo que se trata es de avanzar en la canalización. No es la solución, porque ruta de agua no solamente es una. O sea, imagínense, si suma de Chepén a Virú, estamos hablando de por lo menos 40, 50 rutas del agua que tienen que hacer para las quebradas que atraviesan las ciudades, para los ríos secos, ¿no? Entonces, eso es una idea que se tiene que hacer. En Japón, por si acaso, con toda la tecnología del mundo, hemos visitado lugares pues que las medidas que han hecho de reducción de riesgo usan sacos terreros, por si acaso. La diferencia es que allá ponen un contenedor, en la mitad del contenedor con sacos vacíos y la mitad está con sacos ya llenos de arena. Lamentablemente pues acá lo hurtan, ¿no? Pero, o sea, no vayamos a creer que son medidas desesperadas o son de tercer mundo, ¿no? Hay técnicas que nos enseñaron en Japón cómo hacer Pero eso requiere capacitación, claro, requiere muchos recursos. Sin embargo, nos llegó una publicidad de una empresa donde han creado, y me pareció muy interesante, pues yo lo he compartido también, donde son unos ángulos de plástico de 1 metro de altura más o menos, donde se empalma y no hay sacos terreros, sino canalizas. Porque acuérdense, esto no es la solución, simplemente es canalizar. O sea, hay alternativas. Y eso es lo que también vamos a exponer en diferentes foros que nos están invitando, porque este es un tema técnico.
Y es por eso que estamos trabajando en tres frentes, le comento, Carlos. Uno es con los gobiernos locales, que son quienes tienen los presupuestos, quienes tienen por mandato normativo que hacerse cargo de la gestión de riesgo de desastres o la defensa civil, y además tienen los presupuestos. Segundo frente es con las universidades. Nosotros estamos trabajando con las universidades, más el Colegio de Ingenieros, más el gobierno regional y la cooperación internacional para que nuestras universidades lideren este tema, porque este es un tema tan técnico que ya ni siquiera lo debe tener solamente INDECI o CENEPRED, debe ir a la universidad y ahí hacer tesis, estudios, maestrías, diplomados, etcétera. Y el tercer frente es con la empresa privada. Justamente hemos visitado la Cámara de Comercio, se va a dar una exposición a todos los empresarios, porque ellos tienen mucho que aportar, no solamente en la parte interna con su empresa, sino más bien por responsabilidad social y por proyección social inclusive, pueden ayudar a su zona de influencia. Efectivamente, ellos en esos pedidos prestaron maquinaria el 2017, claro, ¿no? Ahora también, este año también han prestado maquinaria, lo que pasa que lo han hecho un poco perfil bajo, ¿no? Pero sí han prestado maquinaria, por ejemplo, la empresa, la Minera Horizonte, ha prestado cargadores frontales, volquetes, ¿no? Entonces, una buena reacción en La Libertad, a pesar de todo, una buena reacción. Pues, lamentablemente usted verá las imágenes de Lambayeque, Piura, sí, ha sido, aparte que han sido mucho más castigadas, pero la reacción ha sido mucho más lenta, ¿no? Si en Trujillo hubiera llovido como Piura en Lambayeque. No, ojalá que no pase eso, ¿no? De verdad que no, porque sería un escenario no estamos preparados, ¿no? Las viviendas que más sufren son las de quincha, que usted sabe que existen, sufren las de esteras con plásticos y sufren pues las de adobe que están en la parte baja, donde hay emposamiento de agua, es justamente... Incluso las mismas viviendas que viven en las urbanizaciones, ¿no? Porque las quebradas hubieran seguido desbordándose. Por eso es que necesitamos que los gobiernos locales, liderando este tema, ya debería haber reuniones cada 15 días de la plataforma. A eso voy, permítame, señor Hipólito. Y acá decirlo ya con cierta incomodidad y molestia, ¿no? O sea, ¿cómo pedirle a los gobiernos locales, para ser relativamente justo, a algunos gobiernos locales, casi todos, algunos que podríamos por ahí rescatar, cómo pedirle a los gobiernos locales que puedan trabajar en torno a lo que se viene del Niño, cuando vino este ciclón Yaku, y el gobierno le transfirió una cantidad de dinero de solo 100.000 soles. Estamos todavía con ese dinero. Solo 100.000 soles, hay municipios que no hayan gastado ningún sol. Uno de ellos es La Esperanza, por ejemplo. El municipio de La Esperanza no gastó ningún sol. Y acá tuvimos al jefe de la Contraloría de la Libertad, dándonos la cifra. O sea, en Winchazao, la zona golpeada, donde las calzas se inundaron por completo, o sea, todo el primer piso desapareció porque se metió el agua. O sea, allí donde es un punto neurálgico de damnificados, tengan el dinero, que solamente eran 100.000 soles, o sea, ni siquiera estábamos hablando de una gran cantidad de dinero, y encima con estas declaratorias de emergencia, o sea, con los filtros para que puedan comprar directamente, o sea, puedan gastar el dinero con mayor facilidad, no hayan gastado ni un sol. Bueno, es para reflexionar, porque usted entenderá, de todo el aparato público, los únicos que son elegidos por el pueblo son los señores alcaldes y señores gobernadores, ¿no? Adicionalmente la Presidenta de la República. Entonces, los funcionarios tenemos tres frentes para apoyarles. Uno es, por ejemplo, hacer esta relación de actividades, ¿no?, para que tengan un seguimiento. El segundo es la asistencia técnica, de estar acompañando y que nos llamen, porque si no podemos nosotros, que somos muy pocos, también está el gobierno regional saliendo, ¿no? Y el tercero es, bueno, los órganos de control, ¿no? El sistema de control lo ha tomado bastante en serio, es uno de los promotores y nos está apoyando, nosotros vemos las acciones que está haciendo, está bien, y está bien porque no por castigar a la autoridad, ¿no?, sino porque necesitamos, por el amor de Dios, prepararnos, estamos con 4 o 5 meses de anticipación hablando, no es que, ¿sabes qué? El Yaku fue una sorpresa inclusive para INDECI y todos los entes técnicos, porque solamente tuvimos 48 horas y hasta que se concretizó, pero acá no estamos hablando de meses, por eso que estas medidas que hemos realizado, como le digo, pueden incrementarse, ojalá las universidades o los mismos alcaldes puedan decir, no, vamos a hacer otras cosas. Nos da el derrotero a seguir. Sí, pero entonces, reitero, ese es el tema, ¿no? Esperemos que las autoridades locales, los municipios distritales sobre todo, comiencen ya a ponerse las pilas en torno a ello, pero hablamos de los distritales, pero la provincial de Trujillo, y permítanme decirlo,
o sea, la provincial de Trujillo, aquí, en nuestra ciudad, o sea, es increíble que esta gestión municipal ni siquiera haya levantado la relación de damnificados o de viviendas dañadas y subirlos al sistema, al SIMPAP, para determinar cuál ha sido el daño de la ciudad de Trujillo. O sea, no ha podido hacer, o sea, tanta incompetencia que no ha podido ni siquiera hacer este empadronamiento de personas, reitero, que han visto perder todo, que se han visto damnificadas, dañadas, o sea, no han podido ni siquiera hacer eso. Y es más, ¿cuál es lo grave de esto? Que al no estar en este sistema, en el SIMPAP, no estar empadronados, no existe daño. O sea, es como si Trujillo nunca hubiera llovido, nunca se hubieran salido las quebradas, así es. O sea, nada. Para el Estado peruano, el SIMPAP, no existe. Es más, claro, lo que no está en el SIMPAP no existe. ¿Por qué? Porque al SIMPAP accede el ministro de Agricultura, el ministro de Cultura, el ministro de Defensa, o sea, todos los sectores van a revisar el SIMPAP, los funcionarios me refiero, por supuesto, ¿no? Entonces, bien, pues, ¿no? La afectación que hay, ahí comienzan a priorizar, ¿no? Hay sitios que son mucho más afectados y todo, pero si no está ahí, pues simplemente no se toma acción. Es ahí donde deciden mandar presupuesto, mandar maquinaria, mandar personal, mandar medicinas, o sea... Entonces, en general tenemos que hablar de nuestros alcaldes, que es por ley que le asignan, ¿no? Nosotros no hemos hecho la norma, y nosotros tenemos que apoyarles, por eso le hablaba de 3 frentes, ¿no? Decirles el cómo, ya está, darles asistencia técnica, los convocamos y cuando no, que nos convoquen ellos mismos, y la tercera, bueno, son los órganos de control, ¿no? Porque somos funcionarios públicos, entenderá usted que ahora el controlador Nelson Schack en la visita que hizo dijo, va a ser por acción y por omisión. O sea, si haces por acción, hazlo bien, pues, ¿no? Sin subvertir la norma. Y si no haces nada, pues también, ¿no? Vas a tener una... Imagínese que no hagas nada y que una persona fallezca, es ilógico. Efectivamente. Es ilógico, ¿no? Entonces, ¿no? Y por último, que pierda su bodega, es un medio de vida. Entonces, acá nosotros estamos hablando de afectación directamente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, estamos a tiempo, Carlos, estamos a tiempo. Nosotros, formalmente, la siguiente semana... Vamos a sacar un reitere. Vamos a sacar una pausa para continuar conversando en torno pues a esta reiteración que se tiene que hacer a los municipios para empezar a trabajar en torno pues a la prevención del fenómeno del niño. Pero quiero ir antes a la pausa mencionar lo siguiente, o sea, un municipio de Trujillo con una inestabilidad total desde el primer día que se asumió. Ahora tenemos un alcalde que ya tiene una condena y por lo tanto tiene que pasar por un proceso de suspensión. Unas lluvias que vinieron por lo del tema del ciclón Yaku y ni siquiera pusieron levantar información y subirlo al sistema para que de ahí el gobierno sepa qué ocurrió en Trujillo, ¿no? Un dinero que envió el ministerio a través de esta emergencia, que no se ha gastado, que no se ha podido gastar, porque para el Estado no hay damnificados en Trujillo, entonces el dinero no se puede gastar, ¿no? Y para completarla, o sea, la cerecita del pastel es que el encargado de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo renunció, porque el exabrupto verbal de un alcalde. O sea, estamos todos pensando, toda nuestra energía, toda la atención está puesta en cómo nos preparamos para afrontar el fenómeno del niño y estas fuertes lluvias, y la gestión municipal acá en Trujillo está en cualquier otra cosa. O sea, no tenemos absolutamente nada, ni siquiera gerente de Defensa Civil. Terrible situación en la que estamos aquí en la ciudad de Trujillo.